Vamos a empezar la continuación del último tema, que fue el primero, pero como sabéis, por causa del tiempo nos quedamos bastante a medias. Ya teníamos que haber terminado la primera charla y no pudimos. He recortado mucha cosa para poder caber todo en 1 hora y media a ser posible, pero al menos lo esencial vamos a verlo todo. Incluso de lo anterior también recorté para poder entrar lo mejor posible en toda la temática, que es muy extensa, extensísima. Hoy vamos a hablar directamente ya sobre el VeriChip. ¿Os acordáis dónde nos quedamos más o menos la otra vez? Empezamos a decir 4 pinceladas sobre el VeriChip. Pues hoy vamos a profundizar ya sobre este tema. Esta es la página oficial de VeriChip. O sea, vosotros mismos podéis buscar y podéis entrar, y aquí os va a explicar qué artilugio es, en qué consiste, etcétera, etcétera. Vamos a hacer un poco de historia al respecto. Si nos remontamos unos años atrás, ¿vosotros recordáis que se empezó marcando animales de ganado? Vacas, cerdos, etcétera, otro tipo de ganado, para si era robado se pudiera saber a quién pertenecía, etcétera, etcétera. Esto hace unos años, fue una implantación que se hacía normalmente en los animales y siempre se sabía dónde podía estar ese animalito. Esto fue un inicio de lo que terminará desembocando en algo que ya veréis que ya está funcionando, que no es ciencia ficción. Luego pasó también a los animales de compañía. ¿Recordáis cuando se empezó a decir hay que poner un chip también a perros, gatos? ¿Lo recordáis o no lo recordáis esto? Que sé, ahora es habitual que esto se pueda hacer. Y luego empezamos a oír que había presos que también llevaban un chip incorporado en una tobillera para que así se supiera dónde iban, dónde estaban, y siempre se les podía seguir el rastro. Luego empezó el tema sobre gente que era maltratadora, violadora, pero que estaba por las calles, que no estaban recluidos en centros penitenciarios, y también a algunos se les puso una pulsera con un chip incorporado con el mismo sistema que la tobillera para los reclusos. Y si os habéis fijado, poco a poco se ha ido introduciendo el chip como algo que la gente va asimilando, algo positivo, y tiene su parte positiva, no hay por qué negarlo, pero curiosamente llegó un momento en que en Estados Unidos se decidió implantar un chip a personas que sufrían enfermedades del corazón. Este chip llevaba en su lectura, seguida a través de un escáner, 5 líneas donde estaba resumido el historial de esa persona, la medicación a seguir, etcétera, etcétera, por si iba por ahí a algún sitio, le pasaba algo, enseguida poder ser atendido rapidísimamente. Yo personalmente conozco a un chico que es de aquí, que estuvo estudiando en Estados Unidos con enfermedades del corazón y se lo pusieron porque, claro, era para su bien, ¿no? ¿Y quién va a negar que sea para su bien? Y fijaros cómo un tiempo después aparece también unas situaciones un poco extrañas, que era que en Inglaterra habían desaparecido unas niñas. ¿Lo recordáis? Las fotografías aparecieron con camisetas de Beckham incluso, en ese entonces. Creo que eran gemelas, creo que sí. Y bueno, empezó a surgir la polémica. Caray, si un niño desaparece, los padres, lógicamente, ¿cómo van a sentirse? Pues mejor se llevan un chip, porque así se sabrá dónde están. Y para la policía sería mucho más fácil, ¿no? Curiosamente coincidió que un tiempo después empezaron a desaparecer niños en Estados Unidos, con lo cual la polémica saltó a la palestra enseguida de que será conveniente que nuestros hijos lleven un chip para saber en todo momento dónde están y qué hacen, porque es muy fácil que desde tu ordenador personal puedas acceder, con los datos que le pongas, a saber dónde está el niño. Claro, la cosa es muy buena, ¿no? Actualmente ya veis que las ciudades no era como antes los niños en los pueblos, que en cualquier momento se podía saber dónde estaba el crío. Hoy es muy distinto. Por tanto, se ha ido enfocando todo con aspectos realmente positivos. Yo hasta aquí no puedo decir esto es sumamente malo, ¿verdad? ¿Alguien puede decir que hasta aquí esto sea malo? Luego ya pasa un poco el vértice al extremo de que aparece una familia en Estados Unidos apodados los Chipson. ¿Por qué? Pues porque fue la primera familia que quiso tener implantado un chip.
Suena gracioso porque, claro, está basado en los Simpson de televisión, que todos conocéis, los dibujos. Pues ellos son apodados los Chipson por esta graciosa causa, ¿no? Y incluso en Estados Unidos hay como una furgoneta o un autobús que va dando vueltas por todo el país promocionando el chip como algo positivo para todo el mundo. Si queréis, vamos a pasar unas imágenes al respecto de cómo es el chip, un poco. Aquí veis, bueno, es la misma página. Luego entraremos en más detalles de cómo es el chip, cómo funciona, etcétera, etcétera. Y veis, las noticias no son ningún invento mío, lo visteis todos en las noticias a través de estos años, en la prensa, si vamos pasando veréis, nos sigue diciendo más o menos todo el rato lo que yo os he dicho hasta ahora. Y ¿alguien de vosotros puede decir que hasta aquí esto es malo? ¿Es que no? ¿O sí? ¿Alguien se atreve a decir que es malo? Pues fijaros, si vosotros lo entendéis como algo positivo, ¿cómo no lo va a entender el resto de la sociedad? No vais a ser los contracorriente, ¿verdad? Pues yo no sé si os habéis fijado, pero desde hace un tiempo las películas de Hollywood sacan escenas que son bastante sorprendentes. Yo no sé si recordáis algunas escenas de películas que parecen de ciencia ficción, o dicen que son ciencia ficción, y se ve a sus protagonistas que hacen un gesto con el dorso de la mano, pasándolo por delante de algo, y con eso se abren puertas, y con eso se paga. ¿No habéis presenciado nunca ninguna película así? Yo creo que sí, más de uno. Estad atentos porque Hollywood va dando sus mensajes. Y algo que nosotros vemos aún como ciencia ficción, poco a poco esto nos va entrando como algo que debe ser normal porque a la larga en ciencia ficción lo ponen que va a ser así. Por tanto, a ese invento se va a llegar tarde o temprano. Es lo primero que relacionamos mentalmente, casi sin quererlo, ¿no? Y esto permite pagar sin dinero y sin tarjeta. En las películas no se ve que saquen dinero en metálico, no se ve que saquen una tarjeta para pasar por ningún sitio como cuando vais a comprar a cualquier supermercado. Sencillamente con un gesto así. Voy a deciros algo un poco curioso ya, y es que en Barcelona, ¿sabéis que hay una discoteca que se llama Baja Beach Club? Supongo que los más jóvenes seguro que la conocéis. En esta discoteca pasa algo también bastante importante, mucho más de lo que a simple vista pueda parecer. ¿Sabéis? Resulta de que es una cadena de discotecas y en Barcelona se dispuso que ¿cómo os diría yo? Los importantes, los VIPs de esa discoteca, se les implantara este chip para que pudieran ir consumiendo sin tener que sacar el dinero ni la tarjeta. Y todo por un proceso registrado en el ordenador que pasa por el banco, etcétera. Se sabe en todo momento el número de dinero disponible, si puede seguir consumiendo, si no. Muy práctico, ¿verdad? Y yo no sé si incluso lo visteis cómo se ponía el chip. O sea que esto ya empieza a romper la ciencia ficción y pasa a la realidad cotidiana. 2006 estamos, y 2006 esto ya está funcionando. Evidentemente no está generalizado porque vosotros, yo creo que ninguno lleva un chip, ¿no? Pero luego iremos viendo si llevaremos un chip o no. En otros sitios se ha tomado la idea de que, como aún es bastante temprano para que la gente quiera ponerse un chip, hay sistemas de huella digital, de lectura de iris, etcétera, que a ver, que ya incomodan un poco de un principio cuando te dicen ponte aquí para hacer la primera prueba, ya te quedas un poco parado. Si vais a algún gimnasio de estos un poco elitista, ya lo llevan. Y poco a poco la opinión se está haciendo de que, bueno, es algo normal que haya este control, ¿no? Sobre todo por la seguridad. Básicamente siempre es por la seguridad. Aunque luego veremos que ya no es solo la seguridad, hay algo más. Os voy a decir algo relacionado con lo de la discoteca de Barcelona. Curiosamente, el director de esa discoteca es un señor llamado Conrad Chase. Y que supongo que más de uno de vosotros lo visteis, si seguís un poco la televisión, en un programa llamado Gran Hermano. Un programa más que conocido, que ahora van a hacer otra difusión nueva, etcétera, etcétera. Y este señor
no es un hombre muy mayor, es relativamente joven, participó en este programa, llegó a finalista y claro, esto sirvió para poder difundir más al respecto sobre el Verichip. Aprovechando esto, esta enorme circunstancia que significaba el aparecer en televisión como método de propaganda, se habló más del chip, de las ventajas de todo esto y de cómo su discoteca ya lo implantaba. Pero ¿sabéis una cosa curiosa? Este señor es el representante de Verichip en España. ¿Es una casualidad? Yo creo que no. ¿Y sabéis otra cosa curiosa? Tengo un sobrino que me estaba ayudando a buscar cierta información y le pedí datos al respecto. Y entró en la página buscando a este señor, la discoteca, nada más, nada más. 10 minutos después, según me dijo él, recibió información de un banco. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Sabéis qué banco era? Manhattan Chase. Si él no pidió ninguna información a un banco, porque la recibe, solo porque coincide en el nombre, esto sería una cosa totalmente ilógica e ilegal, seguro. En cambio, recibió la propaganda. Qué conexión tan extraña, ¿no? Manhattan Chase, como sabéis, es uno de los bancos más importantes de la masonería. Qué extraño, ¿eh? Extrañas coincidencias. Y yo no sé si últimamente habéis visto andando por la calle cabinas de teléfonos donde hay un anuncio que pone ponte el chip. ¿Lo habéis visto? Fijaros, cabinas de telefónica donde pone eso, ponte el chip. Evidentemente habla de las tarjetas con el chip, pero qué forma más subliminal de ir entrando para que la gente vaya tomándose lo del chip como algo muy personalizado. Vamos a ver lo que dijo la agencia EFE informando. Vamos a ver aquí una imagen. Antes de esto vamos a leerlo. No está la imagen, no sé dónde está. Sí, señor, aquí está. Fijaros, es de la agencia EFE, no es ningún invento. El objetivo de esta innovadora tecnología es disponer de un sistema de identificación a nivel mundial que anule la necesidad de llevar documento de identidad y tarjeta de crédito. Gracias. ¿Qué dos cosas se suprimen con un chip? Con una cosa tan sencilla como un chip. Documento de identidad. Se acabó llevar tarjetita con chip, que ahora están saliendo también con chip, como paso precursor de adaptación. Y además tarjeta de crédito. Dos cosas que realmente pueden marcar y cambiar nuestra vida totalmente. Mucho más de lo que a simple vista nos podemos llegar a imaginar. Si creo que pasamos, veremos de dónde estaba sacado también lo de la discoteca. No sé si está en el orden. Vale. Y hay algo que evidentemente ha marcado mucho, y es el miedo a la situación social mundial. Hubo un evento que cambió prácticamente el devenir del transcurso de la historia de esta humanidad en una época reciente. Y esa, sin lugar a dudas, ha sido una fecha, el 11S, el ataque a las Torres Gemelas. Si vosotros leéis los analistas, os daréis cuenta que ninguno dice que el mundo es exactamente igual desde el 11S. Todo ha cambiado en aras de la seguridad, ¿no? Y vamos a... no sé si... a ver si puedes pasarla más adelante. Vamos a entrar ya en cómo funciona el chip. Podemos seguirlo aquí si queréis leyendo mismo. La empresa Motorola es la que está produciendo el microchip para Mondex. Yo no sé si estos nombres os suenan de algo, ¿eh? ¿Que sí? Motorola, ¿cuántos no tenéis móviles? Y Motorola es una de esas marcas. Mondex quizá no suena tanto, pero tenéis que mirar las tarjetas de crédito con las que pagáis. A más de uno le saldrá esto. Mondex Smart Card, que desarrolló varios implantes en humanos usando el biochip. Transponder es un sistema de almacenamiento y lectura de información en un microchip, cuya lectura se da en ondas como de control remoto. Lo que veis aquí, este es el chip. ¿Veis qué grande es? Pues no. Esta es la ampliación de lo que es el chip. Yo os quería pedir uno, y con el sistema de implantación, pero al final no lo he hecho.
por circunstancias que si queréis luego ya os comentaré. Pero bueno, voy a describiros un poco cómo es esto. El biochip mide 7 milímetros de largo y 0,75 de ancho, más o menos del tamaño de un grano de arroz. Contiene un transponder y una batería de litio recargable. Cuidado con esto, litio recargable. Los móviles nuestros también llevan baterías de litio, lo sabéis, ¿no? La batería es recargada por un circuito de termopar que produce una corriente eléctrica con fluctuaciones de la temperatura del cuerpo. Claro, pensamos, esto es un artilugio. Por tanto, se acciona, se puede desaccionar o no. Pero claro, esto de algún sitio chupa la energía. ¿De dónde la saca? Porque esto no va conectado. Tú no llevarás un chip y llevarás un cable eléctrico y estarás todo el día enchufado en algún sitio. Tampoco vas a ir con pilas por el mundo. ¿Cómo funciona? Pues con el litio. Y el litio, tarde o temprano se va agotando esto. No tiene siempre la misma potencia. ¿Cómo se recarga? Pues por las fluctuaciones de temperatura del cuerpo. ¿Dónde? Es más fácil en nuestro cuerpo encontrar dos sitios donde las fluctuaciones de los cambios de temperatura son mucho más demostrables y mucho más fáciles de captar por el litio que lleva este aparatito. Hay solo dos sitios, luego lo veremos. ¿Puedes pasar la imagen? El biochip, bueno, pone las medidas otra vez, contiene el transponder y la batería que está precisamente por un circuito de termopar. El termopar es la palabra que se usa para decir los cambios de temperatura. Y este es el tamaño, si lo veis en comparación con los deditos, agarrándolo. Ya veis, es una miniatura, como un grano de arroz. ¿Puedes cambiar? Este es el chip ampliado. Esto es lo que hay personas que ya llevan. ¿Cómo se pone este chip? ¿A martillazos? ¿Te lo entran? No. Con una jeringuilla, que si tú haces el pedido también te la suministran. Y bueno, es muy fácil de poner, se hace ¡chup! Y ya está. Salió en televisión incluso el modo de hacerlo, no tiene mucho secreto. Sí, el propio Conrad Chase salió, es que no son bromas. ¿Y esto qué es? Pues esto es el escáner que se pasa para poder activar el chip y dar su lectura, su comprobación de datos, ¿vale? Mondex. ¿De dónde sale esto? Las tarjetas, que más de uno tenéis, seguro. Y que, como veis, ahora tienen un microcircuito aquí, un chip pequeñito, pero que va incorporado a la tarjeta, ¿verdad? ¿Esto qué ha hecho? Pues ir sustituyendo el dinero en metálico. En este caso, un billete. ¿Qué más podemos ver? Mondex International. Un símbolo de una mariposa muy bonita, muy bella, que nos recuerda aquí al gas natural, ¿no? Pues, ¿sabéis que esto también es un símbolo? Para la gente metida en masonería, en el mundo del ocultismo, viene a simbolizar el alma que va pululando por algún sitio. Concepto extraño. ¿Por qué una mariposa? Libertad, que va volando como una mariposa. La vida de las mariposas dicen que es de un día, no sé si lo sabéis. A mí no me haría mucha gracia tener la libertad de un día, pero bueno. ¿Puedes avançar? Según la frase de la captura. Sí, es la captura del alma. Es que es muy fuerte. O sea, hay cosas que hasta sabe mal decirlas de lo impresionantes que llegan a ser. Pero fijaros, ¿qué países han hecho pedido de esto? Yo sé que aquí hay brasileños, entre otras poblaciones, entre otras naciones. Más de 250 corporaciones en 20 países están involucradas distribuyendo Mondex al mundo, y muchas naciones ya fueron privilegiadas, entre comillas, claro, para usar el sistema. Entre ellas, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Israel, Hong Kong, China, Indonesia, Macao, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, India, Taiwán, Sri Lanka, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Honduras, que también sé que por aquí hay alguno, El Salvador y Brasil. Bueno, hasta ahora es malo esto, ¿eh? Que no hemos visto nada tan malo en el fondo. ¿Puedes avanzar? Esto es la radiografía de una mano. Y esto es el chip una vez está implantado. El chip se implanta en dos sitios, os he dicho. Uno de ellos es este, el dorso de la mano.
¿De qué mano? ¿De la izquierda o la derecha? ¿De las dos puede ser? No. ¿Sabéis? Las fluctuaciones de temperatura donde se registran no es en la izquierda, es en la derecha. Quedaros con este concepto. ¿Pots avançar? Y aquí, ¿qué quiere decir Mondex? Mon, sacado de monetario perteneciente al dinero, y Dex, Dexter, perteneciente o localizado en la mano derecha. O sea que dos conceptos muy básicos: dinero y mano derecha. ¿Puede llegar a significar algo esto? Lo iremos viendo un poco más adelante. Fijaros precisamente en cómo alguien escribió algo, aunque antes quiero leeros una frase. El señor Robin O'Kelly, representante de Mondex International, declaró: con la cobertura financiera de Mastercard, no hay nada que pueda detener al plan de Mondex como estándar global. ¿Sabéis qué quiere decir esto? Un plan de estándar global es que todo kiski, toda persona en el mundo tendrá que disponer de ser utilizado con este sistema. Que todo el mundo deberá llevar este chip tarde o temprano, porque la gran potencia económica de Mastercard está detrás, que son, como ya veis, los que están detrás de las tarjetas bancarias. Hay un dato que no os he dado. El Club de la Isla. ¿Alguien conoce el Club de la Isla? ¿O el Club de las Islas? Es un nombre en inglés. ¿Sabéis? Son la gente que estaba patrocinando a John Kerry para que llegara también a presidente de los Estados Unidos. Esta gente es bastante sorprendente. Está llena de magnates de la economía a todos los niveles. Pero ¿sabéis a qué pertenecen todos? Adivinarlo, a la masonería. Y estos señores son los que están patrocinando que todo este sistema se eche hacia adelante. La masonería. No una persona que pasa por aquí, o no una entidad cualquiera. Esto lleva relación ya con el tema anterior. ¿Veis cómo las cosas, aunque podríamos decir, ¿qué tiene que ver esto con lo que dijimos la semana pasada? Pues id tirando del hilo y veréis que siempre os lleva al mismo ovillo. No hay vuelta de hoja. Pero hace 2000 años hubo alguien que escribió algo que verdaderamente estremece. Si recordáis, la semana pasada ya leímos algo que aparece en un libro tan antiguo que algunos se pitorrean de él, se lo toman a mofa, porque se ha tratado de desacreditar tan abiertamente que nadie crea lo que en este libro dice. Incluso que si alguien lo lee, está considerado como un poco un tonto de la sociedad. ¿Por qué será que se ha intentado desacreditar tanto el contenido de este libro? Solo vamos a leer algo, a ver si realmente esto nos hace pensar. Este libro se llama la Biblia, las Sagradas Escrituras. Como os dije, estos son capítulos, los números grandes, y los pequeños son los versículos. Si cogemos el libro de Apocalipsis, que es un libro eminentemente profético, Apocalipsis significa revelación. Por tanto, no es catástrofe o... No, es revelación. Fijaros en que dice Apocalipsis 14, del 16 al 18. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su voz en la tierra fue segada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una voz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó gran voz al que tenía la voz aguda diciendo: mete tu voz aguda y vendime a los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. ¡Qué cosas tan extrañas! ¿Qué quiere decir esto? Nos está hablando de una situación futura. Pero para entender esto, vamos a ir un poco antes, a este capítulo 13, que veréis por qué se llega a eso. Fijaros, mantén la misma imagen. Fijaros en este versículo. Vamos a leer a partir del 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Dijimos que vamos a decir quién es la bestia, pero hoy aún no vamos a citarlo. Pero id quedándoos con lo que hace este ente, por decirle de algún modo. Mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Alguien que sufrió una herida que parece que es para morirse luego vivió, algo extraño, esto lo iremos viendo.
Pero fijaros a partir de ahora lo que viene. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Y atención ahora, a ver si no lo encasilláis con nada. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, o sea, a todos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Yo no os he dicho algo, os he dado solo un dato. ¿Dónde se recargaba el aparatito, el Very Chip? En la mano derecha. Pero ¿sabéis el otro sitio donde se detecta el cambio de temperatura del cuerpo con mayor facilidad, dónde está? En la frente. Qué extraño, ¿eh? Qué extraño. O en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese, atención, comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Si empezamos a encajar datos, quizás lo que hemos planteado ahora hace unos momentos, ¿no se encaja un poco con esto? Y entonces esto nos va a llevar a la conclusión lógica también de que esto tiene una relación con el nombre de la bestia o el número de su nombre, que aún no sabemos qué es. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. ¿Y su número es? ¿Qué número es? 128. 437. 666. El 666, del que tanto se llega a hablar. Pues fijaros, ¿dónde nos sitúa? ¿Sabéis? Cuando se habla de 666 en películas, discos heavies y donde queráis, está sacado de este texto. No está sacado de un libro de Miguel Strogoff o... No, está sacado de la Biblia. La gente ha distorsionado cosas para hacer creer muchas cosas que en verdad no son, por intereses distintos, para crear quizás confusión en cierto modo, ¿no? Pero eso está sacado de aquí. Y fijaros en qué contexto nos lo pone. Si nosotros llevamos un chip que se recarga precisamente aquí o aquí, el que no tenga mano, ¿dónde lo va a llevar? ¿Lo entendéis, no? También es cierto que esto puede llegar a hacer más cosas, que ya podremos ir viendo. Pero fijaros cómo las transacciones económicas, dentro de un tiempo, no las vais a hacer sacando la cartera. ¿Cuánto vale esto? Dices, 37 euros, ¿con cuánto? ¡Pam! Y pagando. O un momento, me saco la tarjeta y me la pasas por aquí. De aquí a un tiempo esto no va a funcionar así. Fijaros que ahora ya empiezan a poder pagar a través de móvil. Lo sabéis, ¿no? Ahora, con los nuevos móviles que están saliendo, ahora es ¡pip! Esto es un primer paso. No se hace nada más que ir manipulando el pensamiento de la opinión pública hacia lo positivo, entre comillas, para que las cosas no os sorprendan, porque si a vosotros ahora os quieren implantar el chip diréis que no queréis nada dentro vuestro, ¿verdad? Normalmente la gente reacciona así. El terreno hay que prepararlo como todo. ¿Pots avançar? ¿Sabéis qué es esto? Esto es el interior de una logia masónica. Muy bonito, con sus nubes y sus cosas. Yo no sé si veis aquí a unos personajes. ¿Los veis desde donde estáis? ¿Y cómo van vestidos? De una forma un tanto... Bueno, yo la calificaría solo de extraña, para no entrar en más detalles, ¿no? No sé, vosotros creo que si entráis en un sitio así, lo primero que no hacéis es rebosar de alegría, creo. Porque a mí no me transmite ninguna sensación de alegría, ¿no? Pues esto es una logia masónica. Yo no sé si los que estuvisteis en la semana pasada aquí, en el tema que tratamos, veis algún símbolo que aparece aquí, ¿verdad? Anda, la estrellita de 5 puntas. Anda, la pirámide con... ¡Uy! Una iluminación alrededor. Y vimos más. Compás, escuadra... Qué cosas, ¿eh? Pero ¿sabéis una cosa? ¿Con Dios? ¿Dónde lo ves? Ven a señalarlo. A ver si lo ves tú. ¡Ay! ¡Qué cosas, eh! ¿Qué? ¿Van coincidiendo las cosas o no? Qué extrañas casualidades, ¿eh? ¿El ojo lo veis aquí encima? Pues también, con su lucecita alrededor de gloria, ¿no? Pues ya ves de dónde están sacados esos símbolos del billete de dólar.
Qué casualidades, ¿eh? ¿Van coincidiendo las cosas con lo que hicimos la semana pasada o no? Yo creo que sí. Solo un tonto diría que no. Pues, bueno, de aquí os podría explicar algún detalle. Por ejemplo, estas dos columnas están en todas las logias, más largas o menos largas. ¿Y sabéis de dónde las sacan ellos? Las sacan también de un texto bíblico, de un templo de Salomón, que es un templo antiguo que tenían los judíos, y les ponen un par de nombres, uno a cada uno, porque ellos dicen que todo está sacado, todo lo que ellos creen, del misticismo que llaman, del templo de Salomón, del constructor del templo de Salomón, un tal Hiram, que venía de Tiro, fenicio. Pero de eso ya podíamos hablar mucho más y ya no vamos a tener tiempo. Por tanto, me lo voy a saltar y si queréis luego otro día hacemos una charla dejándonos todos los detalles que nos hemos dejado, que hay muchísimos. ¿Pots pensar? Vamos a ver la otra imagen. Aquí hay alguien que escribió algo, yo os diría alrededor del año 1880, 1890, y que conocía bien las sociedades secretas. Y sabéis, no estaba metida para nada esta persona en sociedades secretas. ¿Cómo podía saber algo esta persona que, perdonadme la expresión, era una mujer cateta, de pueblo, campesina, sin estudios, que no había tenido contacto con gente de estos tipos, y en cambio nos describe lo que harían estas sociedades secretas? Vamos a ver un poco lo que escribe esta... Era una señora, ¿eh? Dice: el mundo es un teatro. Los actores, sus habitantes, se preparan para desempeñar su parte en el último gran drama. Nos pone en una situación de... bueno, un poco de situación final, límite, ¿no? En cuanto a las grandes masas humanas, no hay unidad, excepto cuando los hombres se confederan para realizar sus propósitos egoístas. Un poder de abajo está actuando para poner en acción las grandes escenas finales del drama. Un poder de abajo. ¿Recordáis? Estuvimos demostrando, enseñando, que ellos creían que el dios suyo era Lucifer. Y evidentemente sabemos que no es un dios de lo alto, sino precisamente es un poder oculto, un poder de lo de abajo, ¿no? ¿Y qué dice que hace? ¿Qué preparan esta gente? La venida de Satanás como si fuera Cristo y su actuación con todo engaño de iniquidad en aquellos que se unen en sociedades secretas. Yo no sé si veis la importancia de lo que está escrito aquí. En la próxima conferencia, no, en la que va a venir después, vamos a ver un juego de cartas donde precisamente se describe el plan de los Illuminatis de un modo tremendo. Y curiosamente, una de las cartas nos va a denotar algo de lo cual más adelante hablaremos. Aquí hay un objetivo. ¿Sabéis cuál es ese objetivo? ¿Lo habéis visto? Van a hacer algo para que aparezca alguien diciendo que es el Mesías, que es un salvador de la humanidad. Para eso van a tener que crear una situación más caótica aún de la que hay ahora, para que la gente quiera un libertador. ¿Y quién dice que va a ser este que se va a hacer pasar por Cristo? Aquí pone que es Satanás, el Lucifer que decíamos de los signos que habíamos sacado de los billetes de dólar. Vamos a hablar primero de algo que también es bastante sorprendente. ¿Sabéis de dónde está sacada la teoría de la evolución? Fijaros que actualmente todo el mundo cree en la teoría de la evolución, ¿no? Es lo que se enseña ya a los niños desde pequeños. Yo recuerdo cuando era niño que a mí no me enseñaban la teoría de la evolución. Yo iba a un colegio nacional y allí lo que me enseñaban es que había un Dios creador y nada más. Luego posteriormente se añadió eso y se le dio tal fuerza que se cambió totalmente la situación, ¿no? Lo que estaba mal visto, que era la evolución, se pasó a decir que era lo bien visto y lo del creador al revés. ¿Eso pasó porque sí? ¿O se fue trabajando también? ¿De dónde sale la teoría de la evolución? Yo no sé si lo vamos a ver ahora en la toma que viene. ¿Veis a este señor? ¿Sabéis quién es? Charles Darwin, el que se dice que es el promotor por excelencia de la teoría de la evolución. ¿La inventó él? ¿Creéis que la inventó él? No la inventó él.
Vamos a ver otra fotografía. ¿Sabéis quién es este señor? Ni idea, ¿no? Yo porque vi la foto, si no tampoco tenía ni idea. Es su abuelo, el señor Erasmus Darwin. Y este señor, curiosamente, os voy a leer algo que a lo mejor os va a sorprender. Esto está sacado de un libro que se llama El engaño del evolucionismo, escrito por Harun Yahya, o algo parecido. Y fijaros qué dice este personaje. Nos habla un poco... Espera, ¿tú no lo ves donde yo? Vale. Nos habla un poco de quién era quién. Y nos dice de que Charles Darwin se crió con su abuelo de pequeño. Su abuelo ya estaba metido en precisamente estas investigaciones, entre comillas, para demostrar que no había un Dios creador, sino que había algo distinto, ¿no? Y el niño, el Charles, fue subiendo con estos conceptos, su padre también se los fue difundiendo, hasta que llega un momento en que Charles Darwin saca la teoría de la evolución de las especies, que todos conocéis seguro, que habéis estudiado más de uno, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué Charles Darwin empieza a decir esto? Para saber esto nos hemos de remontar a su abuelo precisamente. Y su abuelo, no sé si lo vais a ver desde donde estáis, no creo que lo veáis. Si queréis os lo leo yo. Erasmus Darwin tenía otro rasgo muy característico, aparte de su vida personal, que parece ser que era un poco disoluta, un poco de desfase, con hijos que no eran legítimos, bueno, cosas de esas típicas, ¿no? Fijaros que dice, otro rasgo muy característico, era el representante de la masonería. Esta fue la soberana y principal fuerza fundadora del nuevo orden secular, el cual alcanzó su punto más elevado en el siglo XIX. El decano Darwin fue uno de los maestros de la conocida logia Canongate Kilwinning de Edimburgo, Escocia, que sabéis es un sitio clave, porque sabéis, la masonería se divide en dos ritos, el rito de York y el rito escocés, que es el de la más preponderancia, ¿eh? Estaba conectado también con los masones jacobinos de Francia y con la Sociedad Illuminati, la cual había hecho del trabajo antirreligioso su tarea principal. Erasmus había criado a su hijo Robert, el padre de Charles, en sus mismos pensamientos y lo había enrolado en las logias masónicas. Debido a esto, Charles Darwin iba a recibir una herencia masónica tanto del padre como del abuelo. Otra vez nos salen los mismos señores. ¿Es demostrable la teoría de la evolución? De eso podríamos estar hablando muchísimo. Lo que está claro es que fue sacada para que el mito que se decía del poder creador de un Dios que creó una humanidad, etcétera, etcétera, se fuera por los suelos y se ensalzara precisamente la naturaleza como algo que iba generando la propia vida, totalmente separados de un Dios creador. Pero aún hay más cosas. ¿Pots pasar imatge? Fijaros en esta portada. Esto es un libro que sacó su abuelo. El título de Botanic Garden, el Jardín Botánico, 1799. Y esto es una ilustración del libro. Yo si hago un libro, bueno, pone fertilización de Egipto. Sabéis que el Nilo, se habla mucho del Nilo, hay mucho misticismo alrededor. Pero yo si escribo un libro y hago un dibujito en la portada, personalmente no se me va a ocurrir poner un hombre de espaldas. Sí, quizás sí, ¿no? Puede ser. Pero ¿qué cabeza tiene este hombre? ¿Una cabeza humana? Una cabeza muy extraña, ¿verdad? ¿Y qué está haciendo? ¿Hacia dónde se dirige este señor? ¡Uy! Un simbolito aquí de una estrella de 6 puntas. ¿De qué dijimos que había una bandera que tenía una estrella de 6 puntas? ¿Cuál era? La de Israel, ¿eh? ¿Y de dónde está sacada esa estrella de 6 puntas? ¿Verdaderamente es la estrella de David, como se nos está diciendo tanto? David no tenía esta estrella para nada. No hay ninguna constancia al respecto. Se dice que salió precisamente de uno de los países del este de Europa, donde había un sitio de judíos dedicados precisamente no al sector espiritual bíblico, sino al sector masónico de los judíos. Y curiosamente, su símbolo era una pirámide más otra invertida.
¿Por qué aparece esto aquí? Fijaros que si una persona no está metida en, perdonadme la expresión, rollos extraños, que podíamos entendernos para decir de un modo claro, jamás haría una portada así para decir esto. ¿Entendéis? ¿Sabéis? Ahora se está desacreditando, ¿recordáis lo que os dije la semana pasada? De que las personas que dicen las cosas que son, ¡toma!, se desacreditan y se acabó. Y nadie se los va a creer. Pues ahora se está desacreditando al autor del libro del que explicaba precisamente lo de Charles Darwin, su abuelo y demás. Bueno, es lo normal, ¿no? Pero fijaros como cada vez que tiráis del hilo, ¿dónde vais a parar? A lo mismo. Qué casualidades, ¿eh? ¿Dónde está la estrella? Arriba del sol. Arriba de sus manos. ¿La ves? Si te acercas lo verás bien. ¿Ves una estrella arriba? Ah, sí. Ahí está. No sé si veis también aquí que hay una cara. Bueno, ya veis que esto no es una cosa muy normal, ¿no? ¿Serán simbolismos solo, alegorías? Si uno no supiera los signos de estas personas, podría colar como alegorías. Pero esto tiene sus significados. Vamos a seguir avanzando y vamos a dejar el tema del very chip solo con un apunte. Antes hemos leído una frase, y es que el propósito es que el very chip llegue a todo el mundo. Con lo cual no se podrá comprar ni vender si uno no lleva este artilugio puesto dentro. Os he dicho antes que llevaba litio dentro. El litio tiene un problemilla. ¿Sabéis qué problemilla es? ¿Qué pasaría si nosotros nos queremos sacar el chip? Porque decimos, mira, no me da la gana de llevar el chip ahora. Por favor, me lo quite. ¿Sabéis qué puede pasar? Que es sumamente fácil, por lo cual se recomienda que nadie en absoluto lo haga. Que eso se rompa. Y si el litio penetra en el cuerpo humano, ¿sabéis qué pasa? Te provoca una alegría tremenda. Pues todo lo contrario. Está comprobado que provoca úlceras malignas que te van destruyendo. Pero de un modo terrible. Y las pruebas se han hecho. Se han hecho. Y yo no sé si sabéis, pero entrelazando, antes alguien me decía de que estaba interesado en el tema de las profecías. Cuando lleguemos a eso, ¿habéis oído hablar de las 7 plagas finales? Que suena una cosa extraña y catastrófica. Están sacadas también del libro de Apocalipsis. Curiosamente, en una de ellas se habla que quien lleve esa marca, al final, va a recibir unas úlceras tremendas. ¡Qué casualidades! ¿No estamos viendo cómo las cosas empiezan a encajar de un modo sorprendente? Esto mismo, yo lo hubiese leído cuando... ¿En el libro del Apocalipsis? Sí, señor, sí. Esto lo pasaremos en la última conferencia. Yo lo hubiese leído cuando tenía 15 años y yo personalmente no lo hubiese entendido. No lo hubiese tenido claro. Me lo podía creer o no que eso pasaría, pero no le vería una consecuencia lógica dentro de todo. Ahora se la veo totalmente, ¿lo entendéis? Porque la situación en estos años está cambiando tanto que solo un tonto no lo ve. Entonces, yo ahora os hago una pregunta. ¿Vosotros, sabiendo lo que esto representa, os dejaríais poner un chip? No. Pero os planteo otra cuestión. Y si no os ponéis el chip, ¿cómo vais a ir a comprar? ¿De dónde vais a sacar el dinero? ¿Del banco? Porque funcionará todo así. ¿En qué situación os vais a ver por vuestra tozudez? ¿Sabréis que seréis los bichos raros de la sociedad? Claro, porque la mayor parte lo va a llevar, ¿sabéis? Antes me he saltado escritos que no os he ido leyendo, pero que hablan que en Estados Unidos los jóvenes ya empiezan a ponerlo de moda después de la moda piercing. El piercing ya está quedando desfasado. O sea que los de aquí que os pongáis piercing ya vais desfasados. Poneros al día, tenéis que poneros un chip. Es lo que ellos dicen. Porque el chip es totalmente personalizado, único e intransferible. Tú te vas a poner un piercing aquí, anda, yo que creía que era más bonito y ahora lo lleva el otro. Sí, incluso hay unos chicos que se lo han puesto para encender el ordenador. Sí, sí, sí. La marca BMW va a salir con motores, con sus coches, donde el chip está incorporado. Una página web que he entrado de gente que está puesto y gente que se quiere poner y quiere información. Incluso la marca Amstrad, el primero que se lo puso, tiene una página donde hay imágenes, como que es fácil ponérselo, como se pone. Es impresionante. Y salió una gente de 3 también, que salían
chicos explicando que se lo habían puesto, como promocionando, porque hacía mucha gracia, y que uno se ha puesto en la carátula del coche también y la puerta de casa, como algo así moderno. ¿Es un invento mío? Está diciendo que no es un invento mío. Yo de paso quiero deciros que si alguien tiene informaciones de estos tipos, por favor me las vaya pasando, porque esto va a servir para preparar quizás nuevos temas en otros sitios o aquí o donde sea, para seguir ampliando la información, para que la gente se dé cuenta de dónde nos están llevando sin darnos cuenta. Antes os he planteado, ¿qué vais a hacer si no podéis ni comprar ni vender y estáis vistos como bichos raros? ¿Sabéis? Esto no va a quedar solo así. Esto va a tener otra connotación, que va a ir unido con algo más, que aún no os voy a desvelar ahora. Os lo voy a desvelar en la última de las conferencias. Y diréis, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Lo vais a ver en la última. Mientras tanto, quedaros con esto, y me lo recordáis en la última conferencia por si no queda bastante claro, ¿vale? Sobre el chip aún podríamos decir alguna cosilla más. Por ejemplo, que su circuito impreso, curiosamente, tiene una forma de ángel. Increíble, ¿eh? Por eso se llama Digital Angel. Los que hacen el circuito para Verichip. ¿Por qué de un ángel? ¿No puede tener de una patata de un moniato? Pues no, tiene que ser de un ángel. ¿Es que es algo divino? ¿O es que de ángeles hay de dos sitios distintos? De buenos y malos. Eso es otro tema. Dejamos el tema chip, ¿os ha quedado claro cómo va a funcionar? ¿Tenéis alguna preguntilla? Saltamos al siguiente tema porque no vamos a terminar. ¿Cuánto nos queda de película? 47 minutos llevamos. Bueno, pues vamos a apretar el acelerador. Vamos a pasar al último de los temas de la conferencia, que es precisamente la carta de las 3 guerras mundiales. En 1967, un señor llamado William Guy Carr, no es una persona cualquiera, no es un carpintero, un pintor, no, es alguien que estaba metido como exagente de los servicios secretos británicos. Escribió un libro, Peones en el juego, y allí desvela el contenido de una supuesta correspondencia que mantuvieron entre los años 1870 y 1871 dos señores. El primero, Albert Pike. ¿Sabéis quién es este señor? ¿Qué lleva aquí? Triangulito con un numerito. El de la Bonoloto. ¿Cómo? No. No, este no. Este ya es otro tema, que veréis qué relación tiene con el otro. Lleva un numerito. El número premiado del sorteo de ciegos. Pues no, el 33. ¿Recordáis la semana pasada que estuvimos hablando sobre esto? 33. Es el grado máximo de la masonería, a lo que uno puede llegar. Pero este señor, ¿veis que lleva un pelo largo, una barba y tal? Es un modo muy concreto que tienen ciertos grados 33 de ir, vestidos y más en esa época. No todos iban así en esa época ya, ¿eh? Y cuidado, este señor, ¿sabéis quién es realmente? ¿A qué os suena su nombre, Albert Pike? ¿Os suena algo? A nada, ¿no? Supongo. Vamos primero a ver la foto del otro señor. ¿Sabéis quién es este? De nada, ¿no? Giuseppe Mazzini. ¿Os suena su nombre? ¿Nombre italiano? Este señor fue, bueno, un mito dentro del mundo europeo. Y ambos pertenecían a la cúpula de los Illuminati, de los que estuvimos hablando tan abiertamente la semana pasada. Entre ellos dos hubo una correspondencia, o al menos así se dice. Los dos eran los que estaban mandando en la masonería en esos tiempos. Este a nivel práctico y el otro a nivel ideológico, ¿vale? ¿Sabéis? Albert Pike, el otro señor que hemos visto antes, dice algo realmente impresionante. Él decía de que tenía manifestaciones directas de Lucifer, contacto directo con Lucifer. Albert Pike está considerado aún actualmente como el líder de la masonería absoluta en su pensamiento ideológico y de cómo tenía que ir encaminándose todo su proyecto hasta el objetivo del cual antes hemos hablado y que vamos a ir viendo otra vez, por si acaso no queda claro.
Pero, ¿sabéis? Entre estos señores destaca una carta especialmente escrita el 15 de agosto de 1871. Según el exagente, dice que esta carta estaba conservada en el Museo Británico. Nosotros intentamos buscar si esto era cierto. Nos contestaron que esta carta jamás había estado allí. Bueno, pero ¿puede ser cierto? Quizás sí. A pesar de todo, quiero deciros algo. Buscamos otra cosa distinta. Resulta de que quisimos saber si verdaderamente alguien había escrito esta carta. Porque claro, si está en el Museo Británico o no está, queremos saberlo. En el Museo Británico dicen que no. Y hubo una logia, British Columbia Yukon de Canadá, que respondió. Y no sé si ahora lo podéis ver aquí. Esta es su respuesta. Si está en inglés, también la traducción en español. Dice, bueno, primero dan las gracias por su interés, etcétera, etcétera, ¿no? Y contestan, no hay expediente que Lucio de Albert escribió a Giuseppe Mazzini. Ninguna demanda publicada para esta correspondencia proporciona cualquier prueba comprobable. O sea que no hay pruebas, ¿vale? La letra, la carta, nunca era encendido exhibición en el Museo Británico. Nunca estuvo expuesta en el Museo Británico, dicen. Cuidado con lo que ahora viene. Es broma prevista para desacreditar a la masonería, primero publicado en Teocracia Oculto por una señora, Lady Kingborough, Edith Starr Miller, adentro 1933. O sea que antes de este exagente británico, resulta que hubo una señora en 1933 que dijo que había esta carta. Veréis la importancia de esta fecha. Por algo os lo estoy remarcando tanto. Y más adelante reimpreso en el Cuarto Reich del 71-72 Rico por Des Griffin, que también lo volvió a publicar en 1989. Y al Baeyler, Más allá de la luz, por Guillermo Schnoebelen en 1991. Ha habido otras personas que se han hecho eco de que eso había surgido y que había estado en el Museo Británico y que esta carta existía. ¿Esto es una broma como ellos realmente dicen? ¿Dónde está la cuestión de todo esto? Es que me da hasta gracia de ver cómo se puede llegar a ser tan sutil, porque si uno recibe esto y se lo dice, pues tendrán razón, no existe tal carta. ¿Sabéis de qué habla esta carta? De 3 guerras mundiales. 3. No una, ni 2, ni 3. Ni más. 3. ¿Cuándo fue la Primera Guerra Mundial? ¿Lo recordáis? Hacemos un poco de historia contemporánea, va. Del 14 al 18. 1914-1918. Vale. ¿Hasta aquí? Perfecto. Es muy fácil que si alguien escribe algo con posteridad, lo acierte, ¿no? Mira, participaron estos contra estos para provocar tal cosa. Vale, muy bien. ¿Cuándo fue la Segunda Guerra Mundial? De 1940 aproximadamente a 1945, ¿verdad? Uy, ¿cómo podía decir esta señora en 1933 que habría una Segunda Guerra Mundial? Y cuidado, porque vais a leer el contenido de esta carta, diciendo quiénes iban a provocar esta guerra, qué dos bandos se iban a crear y por qué objetivo. En 1933. Pero cuidado, además añade una Tercera Guerra Mundial. Yo la primera puedo entender que la acertó porque, claro, eran evidencias históricas, más o menos. Pero ¿cómo dice que esto es broma? Que jamás ha existido, cuando lo cuadra a la perfección, y lo vais a comprobar vosotros mismos. Fijaros qué forma de poder engañar tan fácil que hasta ellos se deben creer que es así. ¿Vemos el contenido de la carta? Vamos a verlo un poco. ¿Pots apretar? La Primera Guerra Mundial, no lo leéis, ¿no? Supongo desde donde estáis.
Os lo voy a leer tal como ha quedado traducido del inglés, ¿eh? O sea que por eso entended más o menos las palabras cómo funcionan para encasillarlo. La Primera Guerra Mundial, si pensamos que esto se escribió en 1715, a ver qué se está llevando, ¿no? Os he dicho la fecha, ¿verdad? Que sí, en 15 de agosto de 1871. 1871. Bueno, tampoco varía tanto. Siempre es antes de las guerras mundiales. La Primera Guerra Mundial debe provocarse para permitirle al Illuminati derrocar el poder de los zares en la Rusia. ¿Sabéis que mandaban los zares, no? Antes de que hubiera el comunismo, ¿no? Y de fabricación que rural una fortaleza de comunismo ateísta. O sea que iban a hacer caer el zar de Rusia para que surgiera un comunismo ateísta, sin Dios, por supuesto. Las divergencias causadas por los agentes de los Illuminatis entre, atención a esto, os dice quiénes provocarían esto. Los imperios británicos y germánicos fomentar esta guerra se usarán. Al final de la guerra el testamento de comunismo se construya y usó para destruir a los otros gobiernos y para debilitar las religiones. ¿Se cumplió o no se cumplió esto? ¿Cuáles fueron los incitadores de la Primera Guerra Mundial? ¿No fueron ellos los que aquí describe? Estos dos bandos, pero con una mano negra detrás, con un propósito para crear un comunismo en Rusia. Pues pasó, ¿eh? ¡Qué casualidades! Pasó a la perfección. Fijaros, la Segunda Guerra Mundial, según esto es un invento de 1933 de una señora, no de un masón en contacto con Lucifer. La Segunda Guerra Mundial debe fomentarse, pero es fuerte, debe fomentarse. Estamos hablando que la están provocando, la iban a provocar gente. Que se mueren millones de personas. Debe fomentarse aprovechándose de las diferencias entre los fascistas y los sionistas políticos. ¿Quiénes fueron los fascistas? ¿Quién empezó la Segunda Guerra Mundial? Hitler, fascismo, ¿no? Se añadió Mussolini, ¿no? Fascismo puro. Y por el otro lado, ¿por qué se provocó? ¿Cómo subió Hitler al poder? Porque se decía que los judíos habían llevado la economía de la Alemania ¿a dónde? Al garete. Y que ellos eran los causantes de esta situación maldita que estaban atravesando. Por eso se decidió matar hasta 6 millones de judíos. Como si ellos realmente, la muchedumbre, fueran los culpables de todo esto. Aunque es cierto que muchos de ellos utilizaban el dinero y de qué modos, ¿no? Pues qué casualidad, esperaros, no termina aquí. Esta guerra debe provocarse para que el nazismo se destruya y que el sionismo político es muy bien bastante para instituir un Estado soberano de Israel en Palestina. La Segunda Guerra Mundial se iba a crear porque como los judíos iban a recibir a base de bien, ¿qué se pediría para los pobres judíos? Que tuvieran una nación. ¿Pasó o no pasó esto acaso? ¿Qué nos dice la historia? Pues lo corrobora a la perfección. ¿Sabéis? Se pidió que los judíos tuvieran una nación otra vez. Y una resolución. Los vamos a poner en la Patagonia, Argentina, en el quinto pino del mundo. Los judíos ¿de dónde salieron originalmente? De donde están ahora, ¿no? El movimiento sionista dijo, ahí va a ir, bueno, ya os podéis imaginar quién, pero ellos no. Y se pusieron RQR tozudos hasta que al final, por cuestiones políticas, ayudadas por un cierto señor llamado Rothschild, del cual hablamos muchísimo y que da mucho que hablar, fue apoyado todo para que pudiesen volver de donde salieron, Palestina, Israel. Qué casualidades, ¿eh? Sigue diciendo la carta, durante la Segunda Guerra del Mundo, comunismo internacional debe volverse bastante muy bien para equilibrar cristiandad, que se refrenaría entonces y se sostendría en jaque hasta el tiempo cuando nosotros lo necesitaríamos para el cataclismo social final. O sea que han mantenido el comunismo ellos mismos con un objetivo,
para algo que va a suceder. Porque el comunismo en Rusia ha caído, teóricamente, pero sigue siendo una potencia totalmente contraria al mundo occidental, ¿no? Sobre todo al poderío de Estados Unidos, ¿no? Claro, el mundo comunista. Yo no sé si veis esto, que solo son coincidencias. Vuelvo a repetir, si alguien ve que solo son coincidencias, yo debo ver visiones, porque veo demasiadas cosas. Y no creo que sea el único, ¿verdad? Pero hemos hablado de 2 guerras mundiales. Os he dicho que la carta dice que hay 3 guerras mundiales. Fijaros, la tercera guerra mundial debe fomentarse tomando la ventaja de las diferencias causadas por los agentes de los Illuminatis entre los sionistas políticos y los líderes ¿de dónde? Del mundo islámico. ¡Ay, madre! Entonces toda la situación que está pasando de Al Qaeda y todo este rollo que nos están vendiendo, realmente es que el mundo musulmán, porque sí, ahora le da la gana de rebotarse contra el mundo cristiano, entre comillas. ¿Quién dice que va a motivar eso por detrás? Los agentes de los Illuminati, que siguen actuando en los 2 bandos, como dijimos la semana pasada, para crear la confrontación. ¿No estamos viendo el desarrollo acaso de las noticias diariamente, que nos está poniendo los pelos de punta, viendo cómo se están creando 2 bandos, el mundo islámico contra el mundo sionista, de un modo brutal, y que unos apoyan, los comunistas, al mundo islámico, y los otros, los aliados, precisamente al otro lado, a los judíos? ¿Qué se está intentando hacer con esto? Se nos está manipulando a todos, a musulmanes, a cristianos, a judíos, a todos. Incluso a las personas que dicen que no creen absolutamente en nada, porque todos están siendo víctimas de una manipulación mundial para conseguir un objetivo. ¿Y creemos que no va a pasar nada? Pues de momento han pasado las 2 guerras mundiales clavaditas, con los personajes que describe. Yo no veo casualidades en esto, ¿eh? Sigue diciendo, la guerra debe dirigirse de tal manera que el Islam, el mundo árabe musulmán y el sionismo político se destruyan mutuamente. Ya habéis visto documentales, ¿no?, de cómo han trabajado juntos en todos los negocios petrolíferos y demás. ¿No los habéis visto? Pues han pasado por televisión documentales, así que vale la pena verlos. No sé. Salía porque creo que tiene muchos intereses la familia Bin Laden en Estados Unidos. Con la familia Bush. Los que son fabricantes de armamento, la familia Bush y ¿cómo se llama? Bin Laden, son socios de y que también son dueños de bancos y de... Pues ya veis que las cosas no pasan porque sí, ¿eh? Que los primeros en salir de Estados Unidos no permitían hacer vuelos, fueron de los únicos que pudieron salir del país con la familia Bin Laden. Sí, hay cosas muy curiosas que pasaron, ¿eh? Como Estados Unidos, con tanta tecnología, no puede coger a una persona en un punto. Sí, hay cosas que no cuadran muy bien, ¿no? Esta noche, mañana y pasado mañana hacen reportaje exclusivo del tema CS. En Canal 4. Yo los tengo con nuevas pruebas. Hoy a las 8:15, el lunes a las 9:30 y mañana es a las 9. Si me permitís, terminamos el tema y luego, si queréis, abrimos un poco para que al menos haya suficiente filmación, que si no, nos quedamos sin... 16 minutos. Dice, entre tanto, las otras naciones, una vez más dividido en este problema, luchar al punto de exhaustación. Quiere decir que las demás naciones se van a ver implicadas en el contexto de esta guerra. Física, moral, espiritual y barato completo se reprimirán, liberarán a los nihilistas y los ateos, y nosotros provocaremos un cataclismo social formidable que en todo su horror mostrará claramente a las naciones el efecto de ateísmo absoluto,
origen de salvajismo del tumulto más sangriento. Entonces, por todas partes, los ciudadanos, obligados a defenderse contra la minoría mundial de revolucionarios, ¡ostras, qué minoría!, exterminarán a esos destructores de civilización, y la multitud, desilusionada con la cristiandad, cuyos espíritus deísticos quieren de ese momento estén sin compás o dirección, ansioso de la manifestación universal de la pura doctrina de Lucifer, sacada finalmente en la vista pública. Esta manifestación será el resultado del movimiento reaccionario general que seguirá la destrucción de la cristiandad y del ateísmo. Los dos conquistaron y exterminaron al mismo tiempo. O sea que va a salir un líder absoluto en algún momento donde la pura doctrina de Lucifer impere a todos, porque todos la van a aceptar como ese Mesías que va a terminar con todo. Las 3 guerras mundiales se han ido haciendo con objetivos y de momento las 2 primeras se han cumplido a la perfección. ¿Dudáis que la tercera va a conseguir su objetivo? Vamos a ver profecías donde precisamente eso dice que se va a cumplir. Sí, la tercera va a la vencida. Pero cuidado, estamos hablando de una guerra mundial como si nada. Pero esto quiere decir que habrá millones de personas muertas otra vez. Y todo por las gracias de ya veis quién. De unos señores que siguen a un gran dios llamado Lucifer. Es increíble, ¿verdad? Pues nosotros aún decimos esto con un tiempo, para ver si esto se va a cumplir o no. Veremos si hay otras profecías que nos hablan de todo esto. Pero si alguien cree que esta carta en verdad no se escribió, yo no sé qué decirle. Pero vamos, ya veis, a la perfección, ¿eh? Pues quizás está llegando el momento en que esta tercera guerra mundial se vaya acercando. Y solo hace falta que oigáis los comentarios de los analistas políticos. Todo el mundo ve que la situación está llegando al límite. Y que todo el mundo va destinado, parece ser, al cataclismo. No para. Y serán los únicos países a añadirse a la fiesta, va a haber más. ¿Sabéis? Hay profecías que hablan de todo esto. Y no se tratan mucho. También las vamos a tratar. Pues vamos a ver una entrevista que salió en un periódico, La Razón, un periódico, sabéis cuál es su tendencia, puede ser compartida o no, pero que este artículo no tiene desperdicio. La masonería tiene una tradición luciferina, dice el gran maestre de la Orden Illuminati. Robert Ambelain, alto grado de varios ritos y toda una autoridad masónica, confirma esta tesis. ¿Sabéis? Aquí se explica de que se habla con ciertas personas que pertenecen a ellos y dicen que luciferanos, nunca. ¿Quién dice que masonería y luciferanismo van juntos? ¡Hala! Nosotros trabajamos por principios nobles para que el mundo siga unos propósitos buenos, etcétera, etcétera. Y es verdad, muchos de ellos son realmente así. No nos engañemos, no todos son luciferinos. Pero sí todos están engañados. A excepción de unos cuantos que sí lo saben. Si seguimos, si pasamos a la otra, llega un momento en que para constatar que esto es así se utiliza una frase de Albert Pike, precisamente del escritor de un libro que es Morales y Dogma, que es el pilar básico de la masonería en todas las logias, aunque sabéis ahora no se está leyendo mucho, pero las directrices están y siguen siendo las mismas y nadie duda de Albert Pike dentro del mundo de la masonería. Y dice textualmente: Lucifer, en mayúsculas en el original, el portador de la luz, extraño y misterioso nombre dado al espíritu de las tinieblas. Y Pike dice, se refiere a lo que todo el mundo entiende por Lucifer, y para que no haya duda lo explica sobre la marcha. El espíritu de las tinieblas, es decir, el demonio, Satán, que a la vez es el portador de la luz masónica que se conserva para los iniciados. Por tanto, la mayor parte de ellos está puesto en estos tinglados y no saben realmente nada. No lo saben. Y puedes hablar con algunos de ellos y no lo ven. Hasta que
resulta que las cosas se van destapando y cuando cogéis gente sincera de ellos, se dan cuenta de que es verdad. Y sabéis, muchos de ellos han cambiado de bando totalmente, han dejado la masonería para ponerse en un sitio totalmente opuesto, en cristiandad, porque se han dado cuenta de que esto es así, no son bromas. Pues ya veis, se está diciendo a la opinión pública, no tenemos nada que ver. Pues sí tienen que ver. Y voy a deciros una frase de un señor llamado Philip Van Rothschild. ¿Os suena el apellido, no? La dinastía Rothschild. Curiosamente fue dicha el 1 de agosto de 1972. Hace pocos años relativamente de esto, y fue precisamente después de un aquelarre, es decir, un sábado de brujas, donde acampan por las suyas y estas señoras hacen cosas, bueno, de brujerías, de lo suyo, ¿no? Y este sábado de las brujas no es precisamente el sábado bíblico, el sábado que en la Biblia dice que es el día de Dios, el día de reposo, que todo el mundo debería guardar, porque viene recuerda que Dios creó al hombre. No tiene nada que ver. La parte satánica también tiene su sábado extraño, en este caso de las brujas, ¿no? Pero fijaros qué dice este señor, que evidentemente es el que está por arriba de todo en este montaje. ¿Sabéis? Anunció ante el Consejo de los 13, que es el alto grado después de ellos, en el casino Building de San Antonio. Fijaros en lo que dice aquí. Cuando veáis apagarse las luces de New York, sabréis que nuestro objetivo se ha conseguido. ¿Qué pasó en New York? Pasaron dos cosas realmente tremendas. Una, ¿recordáis que hubo un enorme apagón en Nueva York? Que no sabían qué explicación darle, luego decían que se colapsó por las energías que venían desde Canadá, no sé qué. Yo no sé si se referían a esto. Un montón, parte increíble de la ciudad quedó a oscuras. Fue una hecatombe. Pero, ¿sabes? Yo personalmente, y aquí sí que manifiesto mi opinión personal, creo que se estaban refiriendo a un simbolismo. Porque cuando ellos realmente han marcado el objetivo conseguido y andan a sus anchas haciendo sus propósitos a una velocidad tremenda, es a partir de cierto día que antes hemos citado. ¿Qué pasó también en Nueva York? Un 11S. ¿No se apagaron simbólicamente las luces de Nueva York de un modo catastrófico? Sea como fuere, una fecha u otra, la verdad es que ellos ya están en pleno objetivo final. Pues yo no sé si todo esto os parecen casualidades, si veis que hay una conexión lógica entre unas cosas y otras. Solo pido que razonéis por vosotros mismos, porque seguro que después de lo que habéis visto en estas dos conferencias no podéis llegar a ver las situaciones mundiales de la misma situación que las habéis visto hasta ahora. Es imposible. Próximamente vamos a hablar de la conexión del 666 con todo esto también. ¿Qué tiene que ver? El próximo tema, si aún tenéis vuestros folletos, si no los tenéis me lo decís, aún guardo algunos. Se imprimieron muy pocos folletos. ¿No tienes? ¿Tienes alguno aún allí, no? Pues ya miraré de conseguirlo. Vale. El próximo tema es un tema que a simple vista diréis, ¿qué tiene que ver lo que se presenta en la temática de estos folletos con precisamente todo lo que hemos visto hasta ahora? Vamos a hablar, ¿puedes leer tú mismo? ¿Lo tienes el folleto? Lee la segunda conferencia, por favor, cuando abres, el del día 9, que ahora ya no será el día 9 porque llevamos una semana de retraso. La marca de la bestia. ¿Recordáis que hemos leído unos textos que hablaban de eso? ¿Puedes leer el contenido? El misterio del 13 y el Vaticano. El misterio del 13 y el Vaticano. Vais a decir, ¿y esto qué es? Pues vamos a ver qué importancia tiene eso. ¿Qué más? ¿Qué son los obeliscos? ¿Alguno de vosotros ha estado en alguna ciudad que tenga un obelisco? Primero de todo, ¿sabéis qué es un obelisco? En Barcelona. ¿Dónde más? ¿Zaragoza? ¿Sao Paulo?
es... ¿En Gerona hay uno? Yo creo que no. Ah, vale, sí, es verdad, allí hay uno, es verdad, sí. Sí, tiene algunas cositas escritas, sí. Eso es un obelisco, es como un monumento de piedra o un chirimbolo largo. Y que, bueno, eso simboliza algo y está sacado de algún sitio. Vamos a ver... Sí, señor, está sacado de Egipto. Y vamos a ver qué quiere decir eso. Y veréis qué importancia tan tremenda que vais a quedar verdaderamente sorprendidos. ¿Qué más temas habrá? El báculo del Papa. ¿Sabéis qué es un báculo? ¿Sabéis? El Papa de Roma lleva un crucifijo cuando va andando por según qué sitio. ¿Lo habéis visto? Va así. Vamos a hablar de ese báculo. ¿Tiene importancia eso? Pues si podéis por casualidad, en alguna noticia, que últimamente están preparando algo, el Vaticano, algún encuentro, vais a ver quizás imágenes y fijaros, a ver si veis precisamente cómo es, ¿vale? Vamos a hablar de eso. Es una cruz un tanto especial. Una estrella, ¿no? No. Ya vemos estrellas por todas partes. Y veremos... ¿Qué? ¿Con Dios? ¿Sí? No es lo mismo. Pero ya veremos. A ver si os vais documentando, ¿vale? ¿Y el otro tema cuál es? ¿Qué significa el 666? ¿Vale? Ya vamos a adentrarnos en cosas... Fijaros que ahora vamos a hablar de Vaticano. ¿Qué tiene que ver Vaticano con lo que hemos estado diciendo aquí? ¿Tendrá que ver algo? ¿O son dos temas totalmente distintos? Antes os he dicho que siempre que tiramos del hilo, vamos a un mismo ovillo. Vamos a ver si esto es así. En el Vaticano hay un obelisco también, ¿no? ¿Sí? Pues mira, lo vamos a ver en foto, ¿vale? Y vamos a explicar un poco todo esto. Pero no son anticristo. Los masones son anticristo, ¿no? Hay masones que son cristianos. Los de arriba de todos, sí. Los de arriba de todos, sí. Por eso, ahora que dices esta frase, vas a atar cabos con un cierto crucifijo que lleva un cierto personaje del cual hemos hablado ahora, ¿vale? Pues bien, de hecho, terminamos